tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué no es la Wicca? ¿Por qué quiero hacer este directo? Porque veo que hay mucha gente que empieza en el tema del paganismo y la brujería por la Wicca, y hay mucha gente que tiene conceptos erróneos sobre este tema. Y vamos a hablar del tema con alguien que está muy puesta en el tema porque es wicana, es sacerdotisa, es bruja, es tarotista, es periodista, es de todo, traductora, yo qué sé, es de todo, pero sobre todo es una gran persona y ya la tenemos aquí, así que la vamos a aceptar. Bien. Hola, Harvey. ¡Holi! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tu corazón? Uy, no te oigo nada. ¿No me oyes nada? A ver, un Espérate a ver si es mi segundito. volumen. A ver, ¿tú me oyes? Te oigo flojito. A ver, me voy a acercar un poquito. ¡Oh! Que se me cae el chiringo y todo, ¿vale? A ver, ¿me oyes ahora un poquito mejor, Dancito? Súper flojito, pero bueno, sí, te entiendo. Va. Uy, madre mía. Vamos a ver, me quito las cosas estas y dime si me oyes ahora un poco mejor. Sí, ahora te oigo mejor. ¡Bien! ¡Holi! Hola a todos los que van entrando. Bueno, pues resulta que el otro día estábamos, Harvey y yo, teniendo una conversación súper interesante en los mensajes privados de Instagram y dijimos, bueno, pero ¿por qué no hablamos de este tema en un directo? Y es el tema de que hay muchas personas que tienen conceptos equivocados sobre la Wicca. Y yo llevaba tiempo queriendo hablar de ese tema, pero claro, no soy wicano, no conozco la Wicca en profundidad, así que Harvey empezó a contarme unas cosas súper interesantes y dije, pues vamos a hacerlo en directo, en vivo y en directo, y lo contamos a la gente. Y además luego lo subiremos a YouTube. Bueno, Pues sí. Pues yo creo que primero sería conveniente para los que vean este vídeo y no sepan qué es la Wicca, que les expliques un poquito lo que sí es, brevemente. Uy, qué difícil. Pues, es una pregunta muy difícil. Para los que no me conozcan, yo llevo en Wicca más o menos unos 20 años, que se dice prontito. Pero durante todos estos 20 años he sido ecléctica, he estado en un coven ecléctico, un momento que se me está moviendo el móvil y ya lo voy a ajustar, que de pronto veo que el móvil se me va de parranda, digo, ¿dónde va esto? Bueno, he sido ecléctica, he estado en un coven ecléctico, he estado en una tradición y actualmente me defino como buscadora. O sea que ando ahí como en un estudio constante, es verdad que estoy bajo el ala de una persona, pero digamos que no estoy ahí como metida en todo el meollo, ¿no? Lo estoy viendo un poco de los toros desde la barrera y soy en la actualidad me defino como una buscadora, una seeker que se llama en inglés. Sí. Entonces, todos estos años de trayectoria, a mí lo que me han dado ha sido para ver que Wicca se puede definir para algunas personas como una religión, tiene una gran flexibilidad, o sea, como tal es de una grandísima flexibilidad, porque además tiene diferentes ramas y esas ramas te permiten una cierta flexibilidad. Hay algunas personas que la definirían como un viteísmo, pero realmente yo personalmente no creo que sea en sí un viteísmo, sino que la Wicca sobre todo es una práctica muy utilitarista, ¿vale? Vamos a entendernos de esta manera. Es súper utilitarista, entonces toma la figura de la dualidad masculino-femenino de una manera utilitaria, pues bueno, pues de alguna forma tendremos que entendernos, básicamente. Claro. Pero luego tú en tu casa, como si eres animista, es decir,
de puertas para adentro eres tú y tu circunstancia, entonces ahí no entramos ninguno, ¿no? Sí tiene, Wicca es una, en sí como práctica, lo que es la praxis, tiene una grandísima influencia de brujería tradicional, tiene una grandísima influencia de magia ceremonial, es decir, mezcla elementos de aquí y de allá por su circunstancia, la circunstancia en la que nació. Se popularizó una circunstancia en la que las sociedades secretas, mágicas, estaban en auge, pero auge, o sea, bestial. Y además se dio pues en una zona, en primer lugar, con mucha influencia de brujería tradicional británica, ¿no? Incluso las corrientes más, digamos, más tradicionales, que pueden ser la brujería garneriana y la brujería alejandrina, hay veces que no se definen como Wicca, se definen como brujería tradicional británica, ¿no? Y luego le meten todo el tema de... es muy utilitarista, le meten todo el tema de las sociedades mágicas para de alguna forma reforzar eso. Eso viene siendo lo que es Wicca. Luego tiene un corolario moral que en sí no es un mandamiento, es un consejo que es mientras a nadie dañes, haz lo que quieras. And it had known, do what you will, más o menos. Y lo que le pasa a eso, ¿no? Es que significa, bueno, la palabra es rede y en sí lo que significa es consejo. Es, oye, no te metas en problemas, porque las vas a tener si lo haces, ¿no? Claro. Intenta ser una persona de bien, ¿no? Una persona con una moral positiva. Pero no hagas daño que te veo, no. Eso es, dejamos a otra gente, eso se lo vamos a dejar a otra gente. Aquí no hay un concepto de ese Dios que está arriba, que nos mira lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Es de otra manera. Que creo que y eso es a grandes rasgos. Creo que de ahí viene el primer concepto erróneo que tiene la gente. Porque mucha gente creo que... yo suelo encontrar a gente que piensa que es una religión para aquellos que por rebeldía pues quieren cortar con su pasado religioso, vienen de una religión mayoritaria, vienen del cristianismo o de cualquier otra religión mayoritaria y encuentran la Wicca y deciden que es fantástica para ellos para romper con el esquema de dogmas en el que han sido educados y que les ha sido inculcado. Y de repente, pues dicen, pues esto es así y esto sí que me lo creo. Y de repente dejan de creer repentinamente en lo que creían antes. Así por arte de magia, dejan de creer en la mitología en la que antes sí creían, en Yahvé, en Satanás. ¿Tú qué les dirías a estas personas que piensan que la Wicca niega la validez de otros caminos espirituales y que la usan como una vía de escape de los dogmas de las otras religiones en las que estaban antes? Pues la verdad es que es una pregunta que a mí me hace reflexionar mucho. Primero de todo me sorprende que a estas alturas de la película, después de tantos años de rodaje en Wicca, todavía haya quien mire la Wicca de esta forma, como una vía de escape, ¿no? Pero es cierto, y tengo que darte la razón en ese sentido, porque hay mucha gente que se acerca primero al paganismo, al gran paraguas del paganismo a través de Wicca, pensando que los wiccanos tenemos la llave de esa liberación, de ese ser subversivo contra todo aquello que es lo que han creído, ¿no? Y la realidad es que nosotros no somos subversivos. Si quieres subversión, vete al satanismo, ¿vale? Así te lo digo, con todo el cariño, mis saludos y respetos a todos los satánicos ahí presentes. En sí la figura de Satán, por ejemplo, es subversiva, ¿no? Entonces, si quieres subversión, tío, vete al satanismo, eso no hay más. Claro. Nosotros somos ciudadanos normales, en realidad, o sea que no puedes encontrar lo siento, pero no vas a encontrar en nosotros esa subversión que necesitas o que quieres. Si algo vas a encontrar en Wicca es quizá una reconexión con la naturaleza desde un punto de vista contemporáneo, ¿vale? Ya no estoy hablando de los reconstruccionistas,
que mis saludos a todos los reconstruccionistas in the house, que sé que hay muchos, pero si algo vas a encontrar en Wicca es la reconexión contemporánea con los ciclos, ¿no? De los que estamos alienados de alguna manera. Sí. Pero, ¿qué les diría? Que además hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? La subversión tiene un precio. En el sentido de que en el momento en el que te posicionas como un outcast de la sociedad, no sé cómo sería la palabra, pero Un una outcast persona es, en español, un paria. Gracias, gracias. En el momento en el que te posicionas como un paria dentro de lo que es el sistema, porque para ti el sistema lo es el todo y tú te pones como si fuera alguien de fuera, eso tienes que mantenerlo. Un renegado, y mantener... nos dice Jim Furry también. Gracias, gracias. Es que tengo una línea de idiomas que es bonita. Entonces, en el momento en el que te posicionas como un renegado de la sociedad, gracias, muchas gracias, eso tienes que mantenerlo. Y mantener esa posición de renegado cuesta trabajo, porque ya no es serlo, es parecerlo. Y estar fuera de la sociedad y estar fuera del status quo, de esa forma tan opuesta a la moral judeocristiana, a la hora práctica, a la hora de ser prácticos, tienen muchos... Te puede explotar en la cara, no sé si me explico. Sí. Entonces, el ser un renegado tiene un precio, chavales. Hay que ser realistas, ¿no? Yo creo que Wicca, ante todo, es una religión muy realista, terriblemente. Y si tenemos un corolario moral, por ejemplo, no es porque seamos hermanitas de la caridad, sino porque somos realistas. Oye, que tú no le puedes ir metiendo el dedo en el ojo a la gente. Claro. Al final te vas a quedar solo. Entonces, quizá no seamos la mejor opción si se quiere salir de todo eso, ¿no? Sí. Que es llamativo. Es llamativo porque hay mucha literatura al respecto. Claro, por supuesto que lo entiendo. Pero lo que les diría es, mira, si quieres ser subversivo, vete al satanismo. Totalmente. Y después me dirán los satánicos que no tienen nada que ver tampoco, pero bueno, que al final ellos también pagan las facturas, ¿no? O sea, al fin y al cabo. Pero más o menos es como lo veo, Dara. No sé qué opinas tú. Bueno, a ver, yo la verdad, como no he practicado la Wicca con nada más que de libro, tampoco tengo una opinión muy formada al respecto, pero yo les diría a esas personas, sobre todo que primero investiguen un poquito más, que no se queden en esos libros que encontramos en las librerías, en esos libros que se descargan en PDF gratuitos, y que investiguen un poquito más, que investiguen otros caminos, porque a lo mejor pueden encontrar otros tipos de espiritualidad y no quedarse en un libro que les da unas instrucciones de cómo hacer unos rituales y ya está. Eso es lo que yo les diría. Porque hay muchas ramas de Wicca, hay muchas ramas, y no solamente es, vale, me compro el libro de Wicca Celta, qué bonito. Es uno de mis libros de cabecera. Pero no puedo estar toda la vida haciendo solo lo que pone ahí. Y además es que para mí esto es una cosa importante, ¿no? El tener eso en mente, porque luego hay quien me llega y me dice, es que Wicca se me ha quedado chica. Bueno, pero ¿qué has estado practicando? Claro. No, es que he practicado Wicca 2 años y se me ha quedado chica. Bueno, entonces, ¿tú qué has hecho? Claro. ¿Qué has hecho, no? Porque con el abanico tan grande de tradiciones que hay, el abanico tan grande de praxis que hay, de que no existe, pues, se puede entender que pueda existir una ortopraxis, ¿no? Pues sí, en algunos casos sí, pero en tanto que en todas las tradiciones, por ejemplo, celebran los 8 sabbats y los esbats, ¿no? Es como una constante, lo que se da yo por lo que he estado viendo, pero quizá no has explorado de diferentes maneras, ¿no? Claro. Quizá no has explorado un poco más allá de eso, de los sabbats y los esbats. Entonces, si se te queda chico, mal vamos. Quizás elegiste en primer lugar esto por una razón que no era. Y como ha salido también el tema de Satanás y del satanismo, bueno,
de los libros de Wicca que yo he leído dicen que las brujas pues no veneran ni adoran a ninguna entidad llamada Satanás. Pero hay pocos libros en los que realmente diga que esa entidad no existe. Hace poco en un libro de Raymond Buckland sí lo he leído, afirmando él que Satanás no existe, pero en la mayoría de los libros simplemente dice que no adoran a Satanás, no dice si existe o no existe. Para mí eso significa también una forma de no negar las creencias de otras religiones, ¿vale? Pero hablando de Satanás, yo no creo que sea una entidad representativa de la maldad, como mi compañera de piso, maléfica. Entonces, yo creo que todos los seres tienen sus luces, sus sombras, sea Satanás, sea Hécate, sea el dios o la entidad que sea. ¿Qué piensas tú de esto? Porque sé que tienes una opinión muy interesante. Bueno, es que este tema, no, pues, ya vas a spoilear. Hemos hablado de este tema muchas veces en los últimos días en privado, que es una de las cosas que habíamos estado contando, ¿no? Por la que al final nos decidimos a hacer este directo. Mira, yo no me voy a meter en lo que crea Ray Buckland, que en paz descanse, que ya murió el hombre hace unos años. No me voy a meter en lo que creyera o no creyera Ray Buckland. Sí entiendo por qué en primer lugar se dijo eso de Wicca, ¿vale? Y entiendo que era porque cuando Wicca salió a la luz, aquí hay una cosa de si existió antes o después, cuando Wicca salió a la luz en los años 50, una de las cosas que pasó fue que existía una necesidad de desvincular Wicca y la brujería del satanismo. Ajá. ¿Vale? Porque existía tal cosa como una opinión pública. Esto no lo hemos inventado los millennials. Claro. Señores, hace 70 años también había opinión pública, igual que también había opinión pública en la antigua Roma. Entonces, había una necesidad de desvincular la figura clásica de la bruja con de la figura del Satán. Y se había escrito tanto sobre eso, se había hablado tanto sobre eso, que se dijo, mira, tenemos que decir completamente, no, nosotros no adoramos a Satán. Claro. Satán además, como tal, yo como entiendo a Satán, no es como una representación del mal. O sea, hay gente que sí, que puede creer en Satán como una representación del mal. Mi opinión es que en realidad Satán es una representación de todo lo que es más parecido quizá en mi cabeza a una figura tipo Loki, ¿no? Es una figura caótica que lleva al cambio social y al cambio de paradigma, pero es un cambio que es necesario y es una oposición al status quo. Se puede entender así y sé que hay satánicos que lo entienden de esta manera, pero claro, hasta el año, no sé, los 90 prácticamente, yo me he hartado de leer a gente decir, incluso la tradición en la que yo estaba, las brujas no creemos en Satán, no creemos en el diablo. Y bueno, pues honestamente, la bruja el wicano, la wicana que quiera creer en Satán, libre es, y en demonios, libre es, y en ángeles, hay corrientes que trabajan con ángeles, sí, y con arcángeles. Hay corrientes que trabajan, y no estoy hablando de corrientes eclécticas, estoy hablando de que en algunos casos se invocan a los arcángeles en las 4 atalayas. Y esto no se dice, es como un gran tabú, pero bueno, se entiende. Yo no soy iniciada de esa corriente en particular, pero es así y tiene un significado y tiene un sentido, ¿vale? No me estoy yo inventando aquí nada. Entonces, ¿quién soy yo para decir que las brujas no creemos en Satán? ¿Quién soy yo? Pues nadie, claro. Pues los seres humanos inventamos términos y luego además pues pienso que si tú puedes pensarlo es porque existe. Hay un cómic que me encanta de Alan Moore. Si tú puedes pensarlo es porque existe, eso está clarísimo. Hay un cómic que me encanta de Alan Moore que se llama Prometea y el moto del cómic de ese personaje es: si no existiera, habría que inventarlo. Y estamos hablando de un ser
un ente que es imaginario. O sea, es como el metaser, ¿no? Y la metaimaginación. Y para mí ese concepto es muy interesante. O sea, bueno, pues si Satán no existiera, quizá habría que inventarlo también, ¿no crees? O sea, pero es principalmente por eso. Estaban comentando por los comentarios. Ya veo que tiene muchos fans Prometea. Estaban comentando que es por el Satanic Panic. Sí, es por el pánico satánico. O sea, había un pánico pueden volver a meternos en la cárcel si decimos que tenemos alguna vinculación con Satán, por pequeñita que sea. Recuerdo que, por ejemplo, a Zeta Budapest, si no recuerdo mal, creo que fue a Zeta Budapest, la encerraron, la arrestaron en Estados Unidos por leer el tarot. ¿En serio? Sí, cosas que damos por sentado. Estoy hablando de los USA, no estoy hablando de Nigeria, ni estoy hablando de sitios donde realmente hay cazas de brujas, ¿vale? A día de hoy. Hablo de Estados Unidos, primer mundo. Gente a la que encerraban porque había leyes antibrujería y leyes antisupersticiones. Y estos son derechos fundamentales que en un momento ganamos, pero que hemos tenido que esperar para decir algunas cosas muchos años y que nos hemos tenido que desvincular de eso para poder ejercer esos derechos. Y bueno, desgraciadamente vivimos en un mundo en el que las leyes pueden cambiar así. Sí. Porque nos creemos que una vez que conseguimos un derecho ya lo tenemos para siempre, pero hay ocasiones en las que es bastante más complicado que eso, porque te pueden cambiar una ley como les dé la gana de un plumazo. Y hablando de la gente que viene que entra en este mundillo de la Wicca, de nuevas, huyendo de ese dogmatismo de sus anteriores religiones, se quejan mucho de los dogmas. Y muchos de ellos proclaman que la Wicca no tiene dogmas, que no tiene ninguna norma. Y además de quejarse, ellos aceptan todo lo que les viene, o sea, se leen el libro, lo aceptan todo, y lo que no entiendo es, si tú antes estabas en una religión y no aceptabas lo que te decían porque sí, ¿por qué ahora vienes a otra religión en la que sí aceptas las cosas porque sí? Te lees el libro y lo aceptas tal cual. Eso pasa muchísimo. Lo he visto en mucha gente. Estas personas recién llegadas empiezan en solitario, recurren a internet, a YouTube, a libros sencillos, buscando lo mismo de lo que se quejaban antes, instrucciones. Entonces, estas personas realmente siguen necesitando a alguien que les diga qué tienen que hacer. Y siguen las instrucciones al pie de la letra, que es de lo que se quejaban en su anterior religión, el de tener que seguir instrucciones al pie de la letra, sin investigar sobre qué significa cada cosa. Yo me estoy volviendo loco últimamente investigando cosas. Dios mío, mi pobre maestrita lo sabe, que la tengo loca. La tengo Zoe, loca te queremos. con todas las dudas que le pregunto. Pero bueno, no investigan sobre cada cosa, no se informan sobre los peligros que puede haber, lo que se pueden encontrar. Sin embargo, se siguen creyendo más libres. ¿Y a qué crees tú que se debe este fenómeno y cómo podemos ayudar a estas personas? Pues mira, creo que es un fenómeno que se debe a que venimos de esa inercia, ¿vale? Es lo que nos han inculcado, y ya está. Y calle traga. Calle traga. Y venimos de una sociedad judeocristiana. No nos podemos quitar la inculturación así, ¿no? Como claro. No podemos coger los dogmas judeocristianos y ¡pop! Se convirtieron en Chocapic, ¿no? Es imposible. O sea,
ojalá, pero vivimos en la cultura en la que vivimos. No somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestra cultura y eso hay que tenerlo en cuenta. Y además es una cosa de la que no podemos escapar. Sí. No podemos ¿Verdad? escapar, ¿vale? Estamos además en la primera, si no la primera, la segunda generación de gente conversa. Mis hijos se están criando dentro del paganismo, que ya es como el cambio, y ya hay muchos padres y madres que están entrando en el cambio, ¿no? Están empezando a criar a sus hijos en España de esta manera, pero es raro y la mayor parte de nosotros somos conversos. Entonces, tenemos el chip de lo otro. Sí. Entonces, tenemos que tenernos un poco de paciencia, ¿no? La gente cae en el dogmatismo por eso. Luego también existe otra cosa que yo he ido viendo y para eso tengo que hacer un pequeño repaso por la historia de la Wicca de los últimos 70, 80 años. Cuando Gardner presentó Wicca por primera vez, los primeros escritos de Gardner, y especialmente el libro de las sombras gardneriano, que está publicado, o sea, no es el libro de las sombras que tengan todos los jóvenes gardnerianos, pero el de Gardner sí, y está publicado, es una lectura interesante, es muy, muy finito. Que por cierto, lo tengo no por ahí. sé si sabes que el original ¿Qué? está en Benalmádena. Sí, lo sé, en la Fundación Dorin Valiente, con Julie Payne, que lo tenían ellos, el matrimonio de los Payne, y sé porque esa es la Fundación Dorin Valiente. Yo es que soy súper fan de Dorin Valiente. Es que yo vi un documental en YouTube sobre eso y me sorprendió un montón. Sí, es que ellos viven allí. Ellos viven allí. No lo he vuelto a encontrar ese documental, no sé dónde leches está. Pues sí, ahora, bueno, de vez en cuando sacan sus libros. Yo los tengo en Instagram, tienen cuenta de Instagram. Es el Center for Pagan Studies, se llama Centro para los Estudios Paganos. Ajá. Muy interesante, tiene una cuenta de Instagram y puedes ir viendo, está todo en inglés, pero bueno, puedes ir viendo ahí todo lo que Tú sabes que yo con yo... el inglés no tengo problema. Pues ya está, pues ahí tienes una cuenta. Está interesante, ahora van a sacar un libro, por cierto. Bueno, pues cuando pasa esto, los primeros textos de Gardner, como decía, eran muy sencillos, muy basiquitos, muy sota, caballo y rey, ¿no? Gardner va pasando la información a sus sumas sacerdotisas, cada una le da un saborcito distinto, porque si alguien ha leído algo de Gardnerian sabrá que cada coven en realidad tiene su libro de las sombras y ellos van poniendo como, bueno, pues esto es lo de este grupo y yo voy poniendo además. Gardner tiene una cosa muy interesante y es que él en la mayor parte de sus escritos pone y hace mucho hincapié en que si estás en Benalmádena, por ejemplo, intentes trabajar con las fiestas de tu lugar, es decir, que están los 8 sábados, pero que tú te adaptes al este, es decir, que a mí, yo vivo en Sevilla y una de las cosas más llamativas de esta ciudad es que hay una cosecha en diciembre, que son las naranjas. Yo tengo una cosecha en diciembre porque los sevillanos siempre haciéndonos la competencia a los valencianos, ¿eh? ¿Has visto? Y claro... Las naranjas de Valencia... Bueno, no, pero las naranjas de Pego, que son de Alicante, ¿eh? No, las nuestras son amargas, Rey. Las nuestras son de mermelada. Ay, las nuestras son muy dulces y muy ricas. Porque es que los alicantinos somos así de dulces y de ricos. No, las nuestras son amargas y en primavera huelen muy bien. Como las dulces también, me imagino. Todos los cítricos huelen súper bien. El caso es que Gardner decía eso, ¿no? Que hay que ser un poquito flexible a la hora de incorporar las festividades a la zona. No vamos a estar en todas partes. Bueno, pues eso de ahí pasa a esto es lo que hay que hacer porque cuando pega el salto todas las corrientes gardnerianas, alejandrinas, todo esto a Estados Unidos, llega el fenómeno capitalismo. Y el fenómeno, lo que hace el capitalismo principalmente es el fenómeno Llewellyn, que seguro que se encanta esa editorial, pero es una editorial, no es una ONG de la diversión. Entonces ellos dicen, hay que vender libros y vamos a vender libros pues de una manera en la que realmente venden, ¿vale? En un principio el ideal era muy, muy loable y muy genial, pero bueno, pues los libros empiezan a hacerse más y más y más comerciales. Ajá. Y entonces lo que sucede es que
como Wicca es una práctica y es una religión tan flexible, permite mucho movimiento y permite también da lugar a mucha ambigüedad. Y esto es una cosa que podéis encontrar, por ejemplo, en el blog de mi amigo Alderlin Curio, que es Ad Rosam, que es un blog de arte gardneriano. Él habla mucho del tema de la ambigüedad en el arte gardneriano. Y yo lo interpreto como, por ejemplo, me contaron una vez, voy a contar una anécdota, ¿vale? Si puedo contar una anécdota. Vale. Es que esta anécdota a mí se me clavó. Unos amigos fueron a un país tropical y estaban en una cabaña y vieron que en el techo las vigas eran como así, ¿no? De madera y tenían un hueco en medio. Y en ese país llueve infinito. Entonces le preguntaron a la dueña de la casa, oye, ¿cómo es que aquí no se os cala lo más gordo? Y dijo, mira, pues porque cuando llueve la madera se hincha y entonces ese hueco que tú ves entre plancha y plancha de madera se cierra, ¿vale? Al hincharse la madera. Y ya no llueve dentro de casa. Entonces lo que sucede con eso es que si yo no dejara hueco entre madera y madera, la madera se levantaría y probablemente se rompería, ¿vale? Entonces todo esto tiene una lógica. Cuando yo pienso en Wicca gardneriana, yo pienso en eso también. Esa ambigüedad son los huecos que hacen falta entre madera y madera. Porque si no, no funciona. ¿Qué sucede? Que la gente que necesita el dogma del judeocristianismo y necesita que las cosas estén muy rígidas, a esa estructura de madera le empiezan a poner cemento encima. Y cemento, y claro, ¿qué pasa? Que la madera se pudre, empiezan a quitarle la madera y al final lo que te queda en Wicca es el cemento, no es la madera. Claro. Y te encuentras encerrado en una estructura dogmática creada principalmente por autores que los pobres míos tenían que vender porque de algo tenían que comer. Vale, entonces ese ha sido el principal problema de Wicca. En los últimos años se ha dogmatizado mucho, no por nada, sino porque había que ampliar el conocimiento que había con el conocimiento de otras personas, con cosas nuevas. Y claro, se ha perdido esa esencia original que había, que era simplemente el trópico, como están diciendo, hola, el trópico. Pues sí, se ha perdido la madera con un hueco en medio y ese hueco es el espacio para el crecimiento personal, señores. Por eso la Wicca se queda pequeña a la gente de ahora, porque ha rellenado el cemento y se queda con el cemento y no con la madera. Qué bien explicado. Gracias, me ha Fanes. encantado. Mira que yo soy horrible para entender las metáforas, ¿eh? Yo soy, vamos, pero vamos, en esta ocasión la he entendido a la perfección. Gracias, gracias. Espérate un momento que termine de pasar el autobús por debajo de mi ventana. Ah, ¿vale? Porque está haciendo un ruido. Pues fíjate que esto lo estaba pensando yo hace unos días, ¿no? Y lo estaba comentando con un amigo mío, sumo sacerdote gardneriano, y se lo estaba diciendo, digo, es que yo pienso que le metemos demasiado cemento a las cosas. O sea, esta práctica, esta religión necesita oxígeno para que el individuo tenga ese oxígeno. Si ahogamos a la gente en ese dogma, no se pueden mover. Una cosa es lo que tú hagas con tu coven y otra cosa es la que tú hagas en tu casa. Y son cosas diferentes. Claro. ¿Sabes? Claro, claro. Porque uno puede tener una práctica dentro de su casa y luego la que tiene en grupo ser una práctica diferente. Ajá. Que es lo más... Exactamente. Vamos, y no tiene por qué ser ni incompatible ni incoherente. Y en este sentido me llama mucho la atención que hay mucha gente que practica incluso religiones diferentes. Pero bueno, de eso hablaremos después. Yo vale. Lo que sí que veo es que hay mucha gente que piensa que el cristianismo es muy rígido, que no es nada flexible. Sin embargo, existen diferentes ramas del cristianismo y ninguna de ellas es igual, ninguna de ellas es
digamos, no sé, todas son muy diferentes, pero todas se basan al final en lo mismo. Lo que pasa es que cada una interpreta el mismo libro de una manera completamente diferente. Por eso hay cristianos evangelistas, testigos de Jehová, están los Amish, están los católicos, aunque hasta hace poco los demás cristianos no consideraban a los católicos como cristianos. Se consideraba una religión Paganos. pagana. Paganos. Realmente Sí. lo es. Pero bueno, existe el error de pensar que el cristianismo es muy rígido y muy estricto y que todos los cristianos tienen que seguir al pie de la letra todo lo que dice la Biblia y que si no es así es que no son buenos cristianos. Y eso no es verdad. De hecho, hay diferentes corrientes, incluso dentro de una misma iglesia o dentro de una misma rama del cristianismo. Hay gente que piensa muy diferente con respecto a temas como la homosexualidad, el formar una familia sin casarse, no sé, o incluso el esoterismo, la práctica de la magia. Opinan diferente sobre eso. Son más liberales a la hora de pensar en esos temas. Y yo creo que si todavía existiera gente que siguiera al pie de la letra lo que dice la Biblia, todavía estaríamos cortándole las manos a los ladrones. Es que es así. Totalmente. Sí, No nos lo es. podríamos poner no nos podríamos vestir con ropa de dos tejidos diferentes, porque la Biblia lo prohíbe. Y la mujer cuando tuviera la menstruación debería dormir fuera de la casa conyugal o... Exactamente. Pero, Ah, claro, luego cada uno interpreta las cosas como quiere. Entonces, no, es que la Wicca no es compatible con el cristianismo porque la Biblia dice esto. Digo, sí, bueno, pero también la Biblia dice lo que tú acabas de decir, que si eres mujer, cuando tienes la regla tienes que dormir fuera de casa. No, a ver, la Biblia no hay que tomarla tampoco al pie de la letra. Es que claro. yo iba a un colegio de curas en el que los curas nos decían que no nos tomáramos la Biblia al pie de la letra porque si no nos volveríamos locos. Nos lo decían. Y nos daban educación sexual. ¡Oh! O sea, ¡Qué es que los revolucionario! 80 eran más modernos que ahora. Sí, sí. Los 80 eran más modernos que ahora. El caso es que yo encuentro opiniones de gente wicana y neopagana, así en general, que menosprecia a los cristianos que no siguen al pie de la letra las indicaciones de la Biblia. Y les llaman hipócritas. Entonces, yo lo que quiero preguntarte aquí es, ¿existe también gente en la Wicca que no sigue al 100% las indicaciones que se les indican? ¿O las normas que se les imponen, entre comillas? ¿Qué normas? Primera pregunta. La norma principal no es la rede, ya he dicho, la rede no es una norma. Tanto es así que yo no he visto más magia negra que en Wicca, ¿vale? Yo he visto más magia negra hecha por gente wicana de lo que he visto en santería. Os lo juro por mi padre, que en paz descanse. Porque la rede es un consejo y no es haz el bien, es haz lo que quieras. Claro. Mientras a nadie dañe, haz lo que quieras. Y es un consejo. Rede significa consejo. Vamos a pensar, o sea, es no te metas en problemas. Somos muy prácticos. No te metas en problemas porque no te conviene. Es que vete tú a saber si le echas un maleficio al otro, si a lo mejor te lo devuelve y es más fuerte que tú. Vamos a pensar con la cabeza. O sea, no se trata de decir una norma. La única norma que yo he visto impuesta es una norma que es que leí hace poquito, porque estoy releyendo libros antiguos,
Y una de las normas que hay precisamente en el libro de las sombras de Gardner, y claro, lo he mencionado yo 2 veces porque lo tengo muy reciente, es, no sé si lo sabéis, pero la cosa del secreto iniciático es para preservar la intimidad de las personas que hay dentro del círculo, ¿vale? Ajá. Yo, por ejemplo, que he estado 15 años en Correlian, en la Correliana la gente se viste, ¿vale? O sea, se viste, hace sus cosas, los rituales son relativamente públicos, pero no existe tal cosa como un secreto iniciático. Yo ya me fui de la tradición y cuando he estado explorando otros senderos, y pues no me topé con la Gardnerian y le pregunté por qué existe esto del secreto iniciático. Pues existe porque el grupo tiene que ser un grupo seguro. Ten en cuenta que esta gente trabaja skyclad, o sea, trabaja desnuda, Ajá. en un entorno vulnerable, porque la desnudez te da una vulnerabilidad importante. Estás delante del otro sin artificios. Claro. Estás delante del otro como un igual, que esto también es por cierto, es un mito de la Wicca, que hay gente que piensa que la Wicca es como jerárquica. No, no toda la Wicca es jerárquica. Hay tradiciones que son muy jerárquicas, la correliana es una de ellas, es muy piramidal, y luego tenemos otras que no. Entonces, cuidado con eso, porque tendemos a pensar que todo es como en la Iglesia Católica. Aquí no es así, no toda la estructura es así. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, leyendo el libro de las sombras de Gardner ha sido, una de las normas que había impuesto era en realidad una maldición a una persona, a cualquier persona que transgrediera el secreto iniciático de ese grupo. Porque lo que se busca es generar un entorno de confianza entre la gente que hay dentro. Es decir, si yo cuento algo en ese... claro que certificas lo de la correliana, me llevo 15 años allí, he sido elder. Es que este Si tú chico te que ha dicho encuentras... lo de certifico lo de la correliana es Claro, correliano. es que claro, yo he sido correliana 15 años, he sido la primera elder española fui yo, me fui hace 2 años. Lo gracioso lo gracioso de eso, ¿no? Es que tú necesitas estar en un entorno en el que todo el mundo, si tú vas a hablar de tus problemas personales, nadie los vaya a llevar fuera, ¿vale? Y cuando se habla del gran secreto de las tradiciones wiccanas, en realidad solamente es un secreto para que la gente esté contenta, sea feliz y tenga un entorno seguro. Entonces, más flexibilidad que eso, ¿sabes? No sé. Pero bueno, me he ido por las ramas. Me he ido absolutamente por las ramas. Estábamos hablando de normas y de la Sí, de normas, flexibilidad de las exactamente. normas, porque, a Creo que ver, ha yo sido la entiendo única... perfectamente la explicación que tú me das, pero yo me imagino, como yo no he estado nunca en una organización ni en un coven wicano, imagino que dentro del coven o dentro de la organización habrá algún tipo de normas a seguir, ¿no? Porque tiene que haber Oh, normas de convivencia por lo menos. ¿te refieres a eso? Por lo Bueno, menos. la gente se salta las normas todo el rato. En la Correlian, voy a hablar de Correlian. Venga, voy a hablar de Correlian. No me gusta mucho hablar de Correlian porque ya no es mi casa, ¿no? Le tengo un cariño, pero ya no es mi casa desde hace 2 años. Por ejemplo, según los materiales de 3er grado, está prohibido el cotilleo. El cotilleo es algo muy humano, ¿vale? La gente cotillea. Ajá. Todo el mundo dice cosas de todo el mundo. Y a mí me han llegado gossip de todo Cristo. Y yo decía, bueno, pero es que no puedo continuar con el cotilleo, no se considera es una norma. Existe tal cosa como las virtudes correlianas, ¿no? El hecho de ser, de que tengas que estar como en el punto medio. Y se considera una norma. Se considera una norma que tú tienes que estar, para ser correliano tienes que estar inscrito en un registro. Y hay gente que se llama correliana y no está inscrito en el registro. O sea, la gente se salta las normas todo el rato. Todo el rato. O sea, las personas somos transgresoras. ¿Ves? Porque si la Ahí transgresión... quería yo llegar.
¡Ay! Ahí quería llegar. Las personas somos transgresoras, ¿no? Eso sí lo he visto en tradiciones, ya te digo, en tradiciones muy estructuradas, por ejemplo, es donde más se ve, porque es donde más normas hay. Cuanta más flexibilidad existe, si a lo mejor tienes una o dos normas, es menos probable que la gente se salte esa una o dos normas, porque son normas de sentido común. Pero cuando llega al nivel de no cotillees, pues es imposible. Es Es imposible. No totalmente tengas, imposible porque, no tengas fíjate, relaciones con gente de tu coven. No tengas, intenta no tener como tercer grado, material de tercer grado. Es que claro, me los conozco de memoria. Material de tercer grado. Intenta no tener relaciones sentimentales con personas de tu mismo coven, porque existe algo, tal cosa como la erótica del poder. Y tú puedes ejercer una gran erótica del poder sobre gente que esté en tu grupo. Así que intenta no confraternizar demasiado con ellos. Bueno, resulta que a mí me atrae alguien, ¿no? ¿Ya qué hago? Ahora que sí, se lían unos embolados, se pueden liar unos embolados con eso importantes, pero eh, es muy difícil pedirle a alguien eso. es complicado, ¿eh? Sí. Sí, Y por eso yo no estoy allí. Entonces, según tú, ¿sería más flexible la Wicca a la hora de que cada practicante decida cómo usar ese tipo de normas en su vida? ¿O existe algún tipo de represión? Existen represiones, sí. Existen, depende de la tradición, ¿eh? Pero existen cierto tipo de represiones, sí. Hasta aquí puedo leer, Vale. pero, No pero sí digas que nada que existen, no tengas que decir. pues mira, existen represiones, ¿no? O sea, existen cosas que si tienes, por ejemplo, yo lo he vivido esto, si tienes un conflicto con alguien, no puedes hablar del conflicto con nadie, ¿vale? Porque hay que mantener el buen nombre de. Entonces, claro, cuando dices, bueno, tengo que mantener el buen nombre de, pero me están fastidiando, me están metiendo el dedo en el ojo, oiga, ya vale, ¿no? Es verdad que se crean determinadas estructuras para eso. Existe una cierta comisión de garantías para eso, o sea, no estás del todo desamparado, afortunadamente, pero es complicado. Es complicado cuando existen represiones, vamos, es que has dicho represiones, pero y te he mimiqueado, pero tampoco cuando existen normas de este tipo, tú puedes estar en desacuerdo con ellas, claro, pero si estás en desacuerdo con ellas tienes que ir. No te queda otra. Claro. Eh, si el zapato no te está bueno, pues te pones otro zapato que te esté Pues bueno. afortunadamente creo que Wicca tiene tantas ramas que tú puedes decir, bueno, pues me voy a otra. O me voy a otra o no me voy a Claro, ninguna. claro, claro. Y con todo el amor, pues os dejo y que seáis muy felices. ¿Y qué piensas de las personas que cuando entran en la Wicca están en la duda de si seguir practicando su anterior religión? Porque se puede practicar otra religión por separado además de la Wicca. Porque, por ejemplo, el budismo es compatible con otras religiones. O tengo unos amigos que son hindúes que ellos dicen que su religión es perfectamente compatible con otras religiones. ¿Lo No es? con todas, pero No lo sé, ¿eh? No lo sé, no he llegado. ¿pasa esto en la Wicca? Es decir, ¿la Wicca es compatible con otra religión? ¿Puede ser wicano y practicar otra religión como la cristiana, la musulmana? Bueno, Eh, ahí has dado en hueso, porque has mencionado el cristianismo y yo creo que Wicca y ¿O cristianismo el no se llevan muy, budismo? muy bien. El budismo no lo sé porque no lo conozco tanto. Wicca y cristianismo no se llevan bien, ¿vale? No se llevan bien porque las normas del cristianismo muchas veces van en contra un poco de la filosofía de la Wicca y el judaísmo le pasa tres cuartos de lo Sí, mismo. Y pero no es también van en porque, contra de la filosofía de la sociedad actual, por lo que hablábamos antes. Ya, ¿en qué yo no sentido? conozco a ninguna mujer cristiana que se vaya de su casa cuando tiene la regla. Oh, ya entiendo.
Bueno, es complicado, es complicado. Tendría que ser a lo mejor una persona como mucho más liberal, ¿no? No solamente mucho más liberal, es que la filosofía de base que tiene tanto el cristianismo como el judaísmo, si nos ponemos a pensar, ¿vale? Yo soy una gran fan de ver cómo son los discursos de base de las religiones, ¿vale? En todo el rato, sí, es cierto que estamos hablando del cristianismo, ¿vale? Dios es amor, la Biblia lo dice, San Pablo lo repite, conocerás esa canción. Eh, es cierto que se habla mucho de eso, pero cuando vamos mucho más adentro del paradigma judío-cristiano, nos encontramos que, por ejemplo, hay cosas que chocan de plano con las religiones paganas. Y en ese sentido chocan porque la gran filosofía o como ve, ¿no? el cosmos, tanto el judaísmo como el cristianismo, por ejemplo, lo que yo veo, choca diametralmente con Wicca en el sentido de que consideran que la tierra debe ser sometida por el hombre. Ajá. Esto es una cosa que para mí es complicada de digerir, ¿vale? Tanto el judaísmo como el cristianismo, a pesar de que la religión católica en ese sentido es mucho más pagana y ha puesto a la diosa en la Virgen María, ¿no? Y todo esto, considero por ejemplo, no tiene una figura femenina clara. Han puesto al Espíritu Santo, que venía originalmente de la figura de Aserá, de la diosa Aserá, que era una diosa cananea, y era la consorte de él. Bueno, no voy a entrar en mitología semita, pero bueno, básicamente lo que ocurre con esto es que no tiene una figura femenina. Wicca se basa mucho, mucho en el juego de polaridades. No en el juego de polaridades este de luz y oscuridad, no, 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 en el juego de polaridades masculino y femenino. Y todo lo que hay en medio, ¿vale? O sea, como todo el espectro, ¿no? Juega un poco con eso. Es complicado cuando Sí. estamos viendo cuál es la ideología subyacente. Son todos discursos que vienen por parte de señoros. ¿De qué? ¿Vale? De señoros, de hombres, de personas con rabo y cis, hetero. Entonces, es complicado, o sea, es complicado. Yo me imagino cómo tiene que ser para alguien practicando la Wicca cristiana. Y yo, si fuera esa persona, diría eso de virgencita, que me quede como estoy, porque vamos, me pego un tiro yendo a misa los domingos, celebrando los sábados, celebrando los EPA, pero bueno, ¿esto qué es? Ay, O sea, madre. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque cuando no, yo empecé veía muchísimos comentarios en internet de gente que lo preguntaba y creo que es una de las principales dudas que tiene la gente cuando empieza en la Wicca y en el paganismo. Hay mucha gente que quiere seguir aferrándose a sus anteriores creencias de alguna manera y también dar el paso. Entonces ocurre esto, que hay gente que intenta mezclar. Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo no vería mal que alguien practicara dos religiones por separado, pero mezclarlas me parece tan raro. es complicado, ¿eh? Es complicado. No o sea, sé es que si cuando tú, te paras a si tú pensarlo, conocerás a alguien que haya no, logrado el no, equilibrio entre... no, pero porque eso, a un nivel de discurso ideológico hay un choque muy importante, Ajá, pero muy, muy importante. O sea, vamos a ver, que estamos hablando de una religión de la tierra y por otro lado una religión que lo que dice es llenar la tierra y someterla. Oye, ya de base empezamos bien. En el Génesis ya nos dan con el ladrillo en la boca. Oye, mira, que va en contra de lo que nosotros propugnamos, ¿no? Que yo creo que tanto todas las religiones de la tierra nos basamos más en estar en un equilibrio dentro de un claro, ecosistema y claro. entender la vida y la muerte. Por ejemplo, el hecho de la vida y la muerte. Los paganos somos muy felices en este mundo, en este en el que estoy yo ahora y tú. Muy felices, bueno, a ver, pero no vemos esto ni como sufrimiento, ni como un valle de lágrimas. Por ejemplo, cuando alguien me dice que según su religión esto es un sufrimiento, oye, pues yo no lo veo, yo estoy muy feliz de haberme conocido.
Yo también estoy si muy algo me feliz de enseña... haberte conocido, ¿eh? Yo también, cariño, de haberme conocido. No, en serio. Cuando me planteo eso y digo, o sea, que la vida que me ofreces es mejor cuando se haya acabado mi vida, yo, no computa, ¿vale? O sea, no computa, porque si digamos que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, ha hecho esto, que es tan guay, ¿qué sentido tiene que esto sea un... ¿Qué sentido tiene que esto sea un valle de lágrimas? Es que a nivel de concepción de lo que viene siendo la vida después de la muerte, ¿cómo los casas? Que no se puede, no pega, Claro, aquí ¿sabes? nos dice un comentario, Susurro del Tiempo, nos dice que también muchos podemos simpatizar con elementos concretos de algunas Claro. religiones o culturas y de alguna manera integrarlas en nuestra forma de llevar la vida espiritual. Pero O, ese ya es otro tema, eso ya es elementos concretos, no claro, practicar dos religiones distintas o llegar a mezclarlas. esto es algo que he comentado antes de manera muy tangencial con el tema de que en algunas religiones, perdón, en algunas tradiciones wiccanas se utiliza la figura de los arcángeles, ¿vale? Para llamar a las atalayas. Y luego hay otra cosa que hemos integrado, pero realmente no es Wicca, que es el concepto del karma. Hemos integrado el karma mal entendido, principalmente por muchísima influencia de la sociedad teosófica y de los escritos de Madame Blavatsky, que la pobre, bueno, hay mucha gente a la que le gusta, pero yo no soy fan de ella. Creo que se fue al Tíbet y aprendió la mitad de las cosas que tenía que aprender, criatura. El caso es que ella escuchó ciertas cosas del budismo, le vino bien y dijo, pues ya está, pues lo vengo a integrar, lo voy a integrar, voy a salvar el mundo del esoterismo y lo voy a integrar. Y la mujer lo integró lo mejor que pudo, pero la verdad es que luego las interpretaciones que se le hicieron y la interpretación que hizo ella del budismo tibetano, como que no. Y esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque luego hemos cogido como propio el concepto de karma, pero es que el concepto de karma no es wicano, es que es oriental. Hemos cogido Claro. el uso de el trabajo con chakras, que está súper extendido además, y parece que, oh, vamos, todos los ejercicios energéticos son con chakras, y es oriental. Sí. Entonces, de ahí hemos cogido cositas, porque los occidentales somos muy utilitaristas, muchísimo. Somos el imperio romano de la actualidad. O los japoneses, que también son una jarta utilitarista. Somos muy utilitaristas, pero hay que tener esto en mente. Hemos cogido cositas, pero de ahí a coger y decir, voy a practicar dos religiones a la vez, macho, relaja la raja porque te vas a hacer un Que yo lío, lo he ¿vale? O visto sea, mucho. Cuando empecé, veía muchísimos comentarios de gente que decía, quiero ser wicano, pero no quiero renunciar a Cristo, ni a la Virgen, ni... Y es que no se trata de renunciar, creo yo. Significa de que yo creo que se trata de, si tú quieres cambiar de camino, explora ese camino. sí, hasta anglicanos, que son Pero muy yo, pro por ejemplo, LGBT. el haber cambiado de camino no significa que haya dejado de creer en la mitología de la Biblia. Esos seres, yo creo que están ahí y luego están los nuevos Principalmente, seres que he ido descubriendo. principalmente porque los seres que hay en la Biblia son de la mitología cananea. O sea, en Sí, realidad vienen de un estrato politeísta, o sea, que tampoco estás cambiando nada. ya. Pues, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Nos queda un minuto ¡Oh, y my hay un God! montón de cosas más que te quiero preguntar, así que vamos a cortar y volvemos, ¿vale? Para todos los que estáis ahí, estaros pendientes que vamos a volver a entrar ahora. Sí, Hasta ahora. ahora... Hola de nuevo. Estamos en la segunda parte del directo de ¿qué no es la Wicca? Vamos a esperar a que se conecte de nuevo Hardware. Aquí la tenemos. Y vamos a invitarla. ¿Hoy? Que le he dado la vuelta a esto, nadie sabe por qué. ¿Sabes que es la primera vez
que hago de corrido un directo de 1 hora sin que se me corte? Pues yo esto es para mí lo habitual, o sea que no sé, será el toque mágico de hardware, la costumbre que tengo ya de hacer directos así. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que me ibas a preguntar una cosa sobre cursos. ¿Sobre cursos? Creo que sí, ¿no? Nos habíamos hablado, Sí, habíamos hablado del tema de la flexibilidad en cuanto que había religiones que eran sí. compatibles, no compatibles. Por cierto, iba a decir una cosa sobre el tema de las religiones. Tenía que decir una cosa sobre el tema de las religiones compatibles y no compatibles. Hay una religión que es muy compatible con Wicca y que veo que sí que sé que hay gente que lo hace, que es Telema, que siempre se nos olvida que Telema es una religión y que está ahí. Ajá. Hola a todos los telemitas que están por aquí. Que no sé si habrá alguno, pero bueno, mi costumbre es saludar a la gente. Eh, Telema es una religión que hizo, principalmente popularizó e hizo, creo, fundó Aleister Crowley, y Ajá. es muy compatible con Wicca, en tanto que tiene uno de sus corolarios, es amor es toda la ley, amor bajo voluntad. Y si te fijas, ahí hay una gran identificación con la red de Wicca. Y se cree, de hecho, que una fue la inspiración de la otra, no se sabe en qué orden. Vaya. La verdad que he oído hablar bastante de la telema, pero no me he informado mucho del tema y esto que me estás diciendo me causa bastante interés. Es interesante. Lo que Mm, pasa es que yo no la practico. Eso sí lo tengo que ver. mm. Pues es verdad que quería preguntarte una cosita sobre cursos, porque, eh, bueno, es un tema muy en boga ahora mismo. Se está, a raíz del confinamiento, de los recientes acontecimientos en materia de salud y todo eso, pues han proliferado los negocios online de todo tipo. Y se han hecho un montón de cursos online de todo tipo. O sea, me he encontrado anuncios en las redes de entrenadores personales que te entrenan por internet, gestión de empresas, cursos de cocina, cursos de bricolaje, bueno, un montón de cosas, cursos de manualidades, de todo, de maternidad. Me he encontrado cursos de todo. Y han proliferado también los cursos sobre brujería, en lo que algunos llaman la comunidad palangana. eh, Ha proliferado también y hay gente que piensa que solo han proliferado este tipo de cursos. No, no. El confinamiento nos ha dado cursos para dar y tomar en todos los ámbitos que existen. Pero el tema es que este boom de los cursos online eh, nos ha llevado a que más gente se interese sobre brujería, magia, Wicca. Y la cuestión es, hay mucha gente que creo que no sabe que existen grandes organizaciones, grandes tradiciones que, en las que tú puedes entrar a aprender de Ujú. forma gratuita o simplemente con donaciones simbólicas. Eh, yo creo que la gente lo que no sabe es realmente qué diferencia hay entre hacer un curso de magia y brujería y entrar directamente a aprender una tradición. Ujú. ¿Tú Estoy de cuál acuerdo crees contigo. que es la... O sea, para mí está clara cuál es la diferencia. Para mí está Sí. clara cuál es la diferencia. Eh, pero, ¿qué le aconsejarías a la gente que entra de nuevas y no sabe nada ni de tradiciones ni de religiones y lo que quiere es aprender? Am, Primero que una cosa no es excluyente de la otra, ¿vale? O sea, tú puedes hacer un curso de... He visto un curso de rootwork hace poco,
He visto otro curso de runas hace poco. Realmente no es excluyente. Tú puedes Claro que hacer no. cursos de lo que quieras. O sea, el saber no ocupa lugar, salvo la estantería. Y bueno, y que se te puede olvidar, ¿no? Con el tiempo, que tienes que ir reciclándote con el tiempo, eso es inevitable. Pero lo que sí le diría a esa persona es que tenga en cuenta que cuando está entrando en una tradición, está entrando en una familia espiritual o en un grupo que es considerado una familia espiritual. Y no es lo mismo una cosa que un curso, es decir, para que la gente se haga la idea de dónde vengo, yo me he llevado 15 años dando clases, primero en inglés y luego en español, ¿vale? O sea, todo esto que está pasando de los cursos online, yo ya he pasado por eso, ya lo he hecho. Para mí no es nuevo, para mí ha sido durante muchos años, yo llevaba el templo de Brigitte, para mí durante muchos años ha sido la manera en la que yo he trabajado, ¿no? Entonces, pues lo cierto es que yo empecé, cuando empecé, por ejemplo, en la Correliana hace muchos años, yo empecé como una manera de aprender, ¿vale? Pero yo no sabía realmente que me estaba metiendo en una tradición y que me estaba metiendo en lo que luego sería, durante muchísimos años, mi familia espiritual. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos un curso, lo que estamos haciendo es simplemente tomar un conocimiento, ¿vale? Ajá. O sea, dos cosas distintas. Ojo, que la tradición también te puede dar mucho conocimiento, ¿vale? Pero son dos cosas distintas. Digamos que la tradición tiene esa connotación de familia, tiene esa connotación de esa energía compartida, tiene esa connotación de todo eso, y luego tienes los cursos que vas aprendiendo esos conocimientos. No están peleados, eso no No. está reñido. Tú puedes hacer una cosa y la otra, y no pasa nada. Pero tenlo en cuenta, porque luego entras en la tradición. Luego yo tenía gente, por ejemplo, que pensaba que la tradición era una carrera universitaria y tampoco es así. O sea, la mayor parte de las tradiciones, no hablo por todas, no en todas es así, porque hay tradiciones en las que, por ejemplo, tú eres sumo sacerdote de tu coven y no eres sumo sacerdote de los otros covens, ¿no? Eres en tu coven solo, y sin embargo hay otras tradiciones que tienen una estructura jerárquica en la que tú eres sumo sacerdote en dos partes, o sea, aquí en Lima, ¿vale? Claro. Eh, entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta, no es una carrera universitaria. Tú tienes un rol dentro de la estructura o tienes un rol dentro del coven. Y dependiendo de cómo sea, de cómo esté organizada la estructura, pues tú eres de una familia o de otra. Pero no está peleado. Están preguntando por aquí el tema de los pagos, ¿no? Del tema de los pagos, que había clases y tal. Es interesante que preguntes esto, ya aprovecho, ¿vale? Porque está muy relacionado. Normalmente por los cursos siempre se paga. Es justo que la Sí. gente pague por los Hombre, saberes. normal. Es que si yo me pongo a darle clases de inglés a alguien, le voy a cobrar. Pero, Si pero le... hay excepciones. Dentro de Wicca hay excepciones, ¿vale? La Wicca correliana, por ejemplo, casi toda cobran, ¿vale? Ahí suele ser así. Salvo que estudies por Witch School, que yo, por ejemplo, estudié por Witch School cuando era muy chiquitilla, ahí sí que no pagas porque con la membresía básica puedes estudiar los 3 grados si vas aprobando, te lo becan, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay tradiciones, sobre todo las que vienen de la rama de Garner, que no cobran, porque como la instrucción suele ser presencial, ya no hablo online, suele ser presencial, se supone que tú tienes que hacer un esfuerzo para irte a donde está el coven, tienes que desembolsar un dinero. Si yo quisiera, por ejemplo, estudiar algo así, tendría que irme a Madrid, Barcelona, Benalmádena. Entonces, tengo que desplazarme. Yo vivo en Sevilla. Claro. Y eso, un iniciado garneriano lo ve como, bueno, esta persona está haciendo un esfuerzo y un desembolso económico. Entonces, yo no le voy a pedir que me dé más dinero, porque ya lo está haciendo y es un esfuerzo que tiene que hacer por su parte. Entonces, aquí tenemos, en cuanto a lo que son tema de cobro de tradiciones, tenemos dos ópticas diferentes. Todas están de acuerdo en que los cursos se tienen que cobrar, cursos de saberes que no tienen nada que ver con la tradición ni con la iniciación. Y por un lado tenemos el foco en es que el maestro tiene que recibir un dinero porque está dando su esfuerzo, y el otro, la otra perspectiva es
es que el iniciado tiene que desplazarse, tiene que hacer un desembolso económico, ¿vale? O sea, ahí depende de cómo esté estructurada la tradición, se va a ver de una manera o de otra, ¿vale? Eso responde los porqués del tema de los pagos que estaban comentando por el chat, que ya he aprovechado y lo he metido. Digo, bueno, este es un tema que se suele preguntar mucho. Yo lo que le diría a esta gente es, bueno, haz todos los cursos que quieras. El saber no ocupa lugar. Muchas veces también suena la flauta y hay cursos gratis. Y no solamente hay cursos gratis, hay unos cafés que de nuevo, vamos, os lo comento, ¿no? La gente no lo sabe, que son gratuitos, que están normalmente en Madrid, pero con el tema del coronavirus los están haciendo por Skype y los organiza Wicca Gardneriana. Y son muy interesantes. Es brujería tradicional británica, de linaje gardneriano, y es muy interesante. O sea, se puede ir, es gratuito. Sí. O sea que ahora, lógicamente, se suelen hacer en Madrid, pero ahora no se puede. Bueno, pues se hacen así por Skype, ¿no? Genial. ¿Y sabes si se han apuntado también las grandes tradiciones wiccanas y religiosas a ofrecer sus estudios online para facilitar el acceso a quienes quieren acercar a estos caminos espirituales sin caer en el proselitismo? Eso hace muchos años que está, Garan. O sea, ya te digo... no me refiero, ya sé que hace muchos años que está. Me refiero, ¿entonces? A lo que me refiero es a si crees que si sabes si lo han publicitado, si lo han hecho más accesible durante este confinamiento para la gente. No creo. Yo creo que como ya había mucha presencia online, han optado por dejar igual. O sea, no les veo yo hacer un gran despliegue de publicidad. Yo por lo menos no les veo, ¿vale? También es que la senda wicana, como tú estás apuntando, no es una senda excesivamente proselitista. Por eso lo digo. No se suele buscar gente así, ven a mi grupo, mucho menos, o sea, pero hombre, que está, y lo buscas en internet y hace tiempo que está, pero claro, no es como, yo últimamente estoy un poco agobiada con eso, porque entro en Instagram y es que parece que estoy en la calle Sierpes o en la calle Larios de Málaga, parece que estoy viendo escaparates. Cómprame curso, dejarme tranquila. Cada dos o tres publicaciones me sale publicidad de cursos, sobre todo de cursos, pero también de otras cosas, de tiendas y todo eso, que me parece muy bien. Lo que pasa es que de cada 2 o 3 publicaciones, una sea intentar venderme algo, es que parece cada vez más Facebook que Instagram. Yo me siento abrumada por eso, porque últimamente es como, además a mí me gusta todo lo cookie. Y es como, tengo el dinero de la nómina ahí fresquito, acabo de cobrar y ya me quiero comprar 7 cosas. No. Qué fuerte. Y, bueno, yo te he preguntado las cositas así de las que yo tengo más curiosidad, ¿no? Las cosas que a mí se me ocurren. Te he hecho las preguntas desde el desconocimiento, sobre todo, porque precisamente por eso pregunto, para conocer. Y lo que me gustaría a mí saber es cuáles son, para ti, los principales conceptos erróneos que tiene la gente sobre la Wicca. Mira, pues lo he ido soltando como cositas pequeñitas durante todos los directos, las casi 2 horas ya que llevamos de directo, ¿no? La primera cosa... la verdad que ha sido muy detallada y sí, ha sido pero lo voy a repetir muy y así como hacemos en conclusión, ¿no? Principalmente yo veo lo siguiente, el viteísmo obligado. Esto es una cosa que yo cuando empecé lo leía por todas partes. La Wicca cree en el dios y la diosa. No, la Wicca no cree necesariamente en el dios y la diosa. Los grupos se hacen sus organizaciones para que todo el mundo dentro del grupo esté sabiendo a qué se va a rendir culto en ese momento, ¿vale?
y tú puedes hacer luego puedes creer en lo que quieras. Hay un chiste que voy a intentar traducir del inglés, porque está en inglés, y estos son un ateo y una bruja que están hablando, y le dice el ateo a la bruja, I believe in no God, yo creo en ningún Dios. Entonces la bruja se le gira y le dice, oh, I know that one too. Oh, yo también conozco a ese Dios. Eso abre la... Es un chiste que requiere un poquito de adaptación, porque si no... En realidad esto lo que sugiere es que existe para nosotros incluso la posibilidad de que no que haya personas ateas, pero que sí que haya personas agnósticas que no entiendan muy bien qué se entiende por divinidad. ¿Vale? O sea, en realidad no existe tal cosa como un biteísmo. Luego hay una cosa que me hace una gracia, que es el tema de los arquetipos de la diosa y los arquetipos del dios. Vamos a ver, los arquetipos de la diosa se los inventó Robert Grace. Sí, cierto. Esto es un problema, porque lo tomamos como una... Me voy a callar la palabrota. Sí, y como una fucking certeza. Y es mentira. Y decimos, encima, para perpetuar esto, decimos, son las edades de la mujer. O sea, que yo ya he sido madre, lo que me queda es ser anciana. Y no puedo ser doncella cuando me siento más caliente. Uy, perdón. Vale, o sea... Yo la verdad es que estoy ahora mismo en mi segunda adolescencia mental. O sea que... Yo también. Entonces... lo siento si soy para algunas personas como muy, muy así, pero esta es la manera en la que yo soy. Me parece absurdo, o sea, seguir repitiendo de nuevo un discurso decimonónico de un señor que no tenía ni pajolera idea de mitología, que quiso hacer una mitología comparada y le salió con el culo, que dijo que las tres caras de la diosa, bla, 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 cuando en realidad las tres caras de la diosa es algo bueno, que puede estar relacionado con Hécate, vale, y que puede estar relacionado con determinadas diosas, como por ejemplo mi querida amada Brigitte, que es una diosa celta. Esto no es extensible a todas las diosas. No. Y, además de esto, decimos, y todos los dioses caben en estos arquetipos. Bueno, pues entonces a mí que me expliquen en qué arquetipo cabe Hécate, porque Hécate tiene de anciana lo que yo de monja. ¡Ay, no sabía que eras monja! Amén. Entonces, vamos a ver, yo no, o sea, otra vez, y venga, a repetirlo, como si fuéramos papagayos, pero vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a ir a las fuentes? Señores, si estudian ustedes a Robert Grace, cogen un bolígrafo y empiezan a subrayar y ponen falacia, 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 así se estudia. Yo no por eso dejé el libro de la diosa blanca cuando me había leído un tercio del libro. No podía más. Hiciste muy bien. No me quería nada. Hiciste muy bien. Luego, el tema de la ley del 3. El tema de la ley del 3 para mí es diversión con banderas, porque el tema de la ley del 3 es algo que creo que la gente ha oído campanas y no sabe dónde. Se ha metido en libros con calzador, y esto lo hablaba el otro día con un amigo mío. Digo, es que la ley del 3 es la cosa más absurda que he leído en mi vida. O sea, todo tiene consecuencias. Es innegable que todo tiene consecuencias, ¿no? Pero, tío, no me intentes meter el karma, ¿vale? El karma es budista, es de otro paradigma, yo no tengo nada que ver con esto y no tiene por qué ser de todas las tradiciones wiccanas. Realmente no es algo de todas las tradiciones wiccanas, ¿vale? Sé que en algunas sí, en otras no. Entonces, vamos a ser prácticos. La mierda sucede, o sea, hay cosas que por muy mal karma, buen karma, karma general, hay cosas que te pasan. Y la vida es así. Y si somos religiones de la tierra, tenemos que entender que la vida es así. No intentemos buscar, hay gente que se está riendo, no intentemos buscarle aquí más explicaciones. Entonces, cuando yo antes hablaba, y lo estaba apuntando, ¿no? El libro de las sombras de Garnet decía,
la maldición de la diosa caiga 3 veces, perdón, sobre el que diga algo de lo que pasa en este círculo. Ok. Después eso ha llegado a otro autor que lo ha interpretado como, 3 veces se te va a volver lo bueno y lo malo. Señor, hay un salto de una cosa a otra, ¿vale? O sea, una cosa es que tengamos una causa y efecto, que están poniendo por aquí, ¿no? Una cosa es que tengamos una causa y efecto, como dice el hermetismo, cosa que me parece fantástico, pero macho, tanto como 3 veces, tal. Y luego el tema del Yo karma, nunca ¿no? lo he creído al pie de la letra, eso. Ni tampoco creo Sí. al pie de la letra la ley del karma. Es que es eso, entonces hay que tomarlo con pinzas, ¿vale? O sea, no vamos a tomarlo como... Hay interpretaciones muy, muy heavy de esto, o sea, no, es que tienen muy mal karma. A mí me han llegado a decir que si mi padre tenía cáncer, mi padre murió de un cáncer en enero, era por un tema kármico, macho. Ten un poco de... o sea... ¿Quién te dijo eso? ¿Qué persona Pues más cruel? wicanos, gente wicana con la que ya no tengo ningún tipo de relación ya, pero sí es cierto, esto me lo han llegado, perdón, me lo han llegado a mí a decir, es duro que te digan esto. Es duro porque la mutación es una cosa que sucede en la naturaleza, forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida, entonces no puedes ser tan, inserte ese insulto para decir algo como esto. Voy a beber agua porque me estoy atragantando un poco, ¿eh? Maika Carmen nos dice aquí en el chat que lo del karma hay que leer mucho para entenderlo. Sí, porque es un concepto que lo hemos tomado, como yo decía antes, lo hemos tomado antes, sobre todo de tal y como lo estamos entendiendo ahora en el mundo occidental, ¿no? Perdón. Hemos tomado mucho la forma teosófica, porque durante un tiempo la teosofía fue... La teosofía estuvo muy de moda, sobre todo en los años 80, la sociedad teosófica estuvo muy de moda en determinados círculos, ¿no? Sí. Pero yo me pongo nerviosa cuando escucho algo teosófico porque hay una mezcla de paradigmas importante y no soy muy amiga de ello. Entonces hay que entenderlo bien y lo hemos tomado de una manera que quizá no es la manera en la que se debería haber entendido, ¿no? Y cuando lo veo relacionado con la ley del 3, no, 3 veces te va a devolver. Relaja, amigo. Relaja, que esto tampoco es Wicca. Tampoco es Wicca, porque no todas las tradiciones Wicca creen en esto, ¿no? A mí me han llegado chakras. gente a preguntar si es verdad que no se puede hacer magia para uno mismo porque lo habían visto. ¡Ah! ¡Eso es de embrujadas! ¡Eso es de embrujadas! Que, por cierto, mi próximo programa de Paganos del Mundo, el podcast, voy a hablar de ese tema con un amigo mío que sabe muchísimo, mago del caos, sabe muchísimo de historiador del arte, de la influencia de embrujadas en la brujería actual. ¡Ay, qué guay! No me lo quiero perder. Pero es verdad, pues me lo han preguntado muchas veces y yo creo que forma parte también de esos conceptos erróneos que tiene la gente y forma parte de esa creencia del karma que tiene mucha gente. Boreos, efectivamente es mi amigo y bueno, que en breve tengo un programita, el tercer sábado del mes de septiembre tengo un programa con él, mano a mano, hablando de este tema, así que ya lo iré poniendo por Insta, ¿vale? Pero... No me lo voy a perder porque es que además me encanta la serie, la antigua y la nueva, las dos me encantan. Pues nada, yo os invito a todos a Paganos del Mundo en CSNP, Circle Sanctuary Network Podcast, pero yo hablo en español, esta vez hablo en español en el programa. Bueno, otra cosa que es un gran no. El hecho de que las redes nos conviertan en hermanitas de la caridad. No somos seres de luz, somos seres normales, somos personas normales y la razón por la que tenemos las redes es para vivir en armonía más o menos con el resto del mundo y no meterle los dedos en los ojos a los demás. O sea, esto no es, yo no tengo prohibido hacerle daño a los demás. No es una prohibición, es un, oye, mejor no te metas en problemas. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Vale? No te metas en un embolado si luego la pelea no la sabes terminar. O sea, esto es así. Así que mejor, pues mira, vive Eso tu se vida. lo podría decir a un amigo que me escribió ayer.
preciosa en tus stories. Sí. 4 veces te majé, con 3 yo te ahogé, con 2 bien te sale y con 1 te puso un maleficio. Ay, Dios mío. Se debería llamar esto karaoke con Hardware to Believe. ¿Qué no es un karaoke con Hardware to Believe? Bueno, y sobre todo creo que se ha confundido mucho esto con un concepto de practicidad, ¿no? De que tenemos que ser prácticos en esta vida. Creo que si algo es Wicca es una bien práctica, bien religión, dependiendo de cómo la quieras entender, muy, muy pragmática, muy pragmática, muy de tener los pies en el suelo, de vivir con los ciclos, de vivir con el momento, que lógicamente no quita que tú vayas a tener un contacto con el mundo espiritual, de entender que no existe un dualismo, de que está todo como solapadito, no es realmente una ascensión hacia nada, sino que todo es simultáneo. Creo que es un concepto de simultaneidad. Y a eso ya iba en tronco con el último punto que me gustaría tocar, ¿no? Sobre qué no es Wicca. Se ha considerado que Wicca es un método para la trascendencia. Y no es así. No es nada para la trascendencia. No se busca la trascendencia. Se busca el ser una mejor persona en este mundo y llegar a todo tu potencial. Pero no es una trascendencia. Cuando me dicen, es que Wicca está en la mano derecha. Yo me río. Digo, no está ni en la mano derecha ni en la mano izquierda. No está. O sea, depende de cómo lo mires. Puede estar en la mano izquierda, en tanto que si la divinidad, hay corrientes wiccanas que se consideran panenteístas. Yo me considero panenteísta. O sea, la divinidad es inmanente e inherente a la existencia. Yo también creo eso. Ahora me pongo un poco seria, ¿vale? No, ya dejo el cachondeo para otro momento, pero hay corrientes que consideran que es panenteísta. Entonces, si la divinidad está viviendo por mí, entonces yo ya soy divino, no tengo necesidad ninguna, ni de ascender, ni de ser divino, porque ya lo soy. No tengo que convertirme en un dios, ya lo soy. ¿Qué necesidad tengo yo de nada de esto? Ni de mano izquierda, ni de sendero de mano derecha, ni de sendero de ninguna parte. Sendero de aquí, de la hora, de vivir esto, que es maravilloso, que nos lo han dado, que es un regalo, tío. Esta existencia es un regalo. Pues sí. Y esto aquí me Totalmente de alegra. acuerdo. Te aplaudo. Porque sí. Gracias, Fares. La verdad que es una gran verdad y yo tardé mucho tiempo en entender ese concepto de la divinidad por dentro, de que nosotros mismos somos divinos por naturaleza. Porque somos la esencia de la divinidad. Entonces, se puede entender así. Se puede entender de muchas maneras. Sí. ¿Tú crees que hay libros de Wicca que contribuyen a estos conceptos erróneos? Creo que hay editoriales que contribuyen a estos conceptos erróneos. Editoriales enteras, no libros. Sí, líneas editoriales. Es decir, la razón por la que yo escribo mis libros de manera independiente es porque no quiero tener un editor que no sea independiente, una persona que esté preocupada por el contenido y que el contenido sea de calidad. No trabajo con editoriales por eso, porque las líneas editoriales es lo que te decía, las editoriales son empresas, no son ONGs de la diversión. Entonces, cuando exploramos el catálogo de determinadas editoriales, sobre todo editoriales, no voy a decir españolas, porque realmente nosotros hace poco que llegamos al mercado, pero las editoriales estadounidenses, sobre todo el capitalismo estadounidense, ha sido muy férreo con eso. O sea, no tienes nada nuevo que darme, dame algo nuevo aunque no sea del paradigma. Méteme los chakras si hace falta porque está de moda. Oye, pero es que nos han llegado cosas de los años 70, 80, 90 que eran cemento, no eran madera. Es que esto no es verdad. Y cuando te encuentras con ese batiburrillo en medio, dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que queda? Por eso, Sí. después de mi salida de la tradición correliana, que fue, bueno, pues una necesidad de, bueno, decir, no estoy de acuerdo con esto, me voy, y voy a explorar otros caminos, cosa que fue muy difícil porque estás cómodo, es tu zona de confort, pero bueno, yo esa zona de confort pues no
no soy muy amiga de las zonas de confort. Cuando me fui, lo primero que hice fue hacer una vuelta a lo básico, una vuelta a las primeras publicaciones sobre Wicca que se hicieron. Incluso una vuelta a Margaret Murray, ¿por qué no? Que no es santo de mi devoción, pero decir, voy a volver a leerme a Margaret Murray, voy a volver a leerme El Dios de los Brujos, voy a volver a leerme a Julio Caro Baroja, voy a volver a leerme a Aleister Crowley, voy a volver a leerme a Garner, a Valiente y a toda esta gente. Porque al final fueron los primeros. Y como era novedoso, en sí no necesitaban rellenar con más. Voy a hacer un back to basics. Y de todo ese periplo mío surge el decir, mira, voy a hacer un paréntesis en todos los libros, de Starhawk para atrás, voy a hacer un paréntesis y esto me lo tomo con pinzas. No significa que no me guste, me lo tomo con pinzas. Así que creo que no ha sido tanto el autor o el libro, ha sido el capitalismo, ha sido el sistema, ha sido la necesidad de vender. Un sistema que ha intentado hacer los libros de brujería Christian friendly. Sí, absolutamente. Absolutamente. Me preguntan por aquí que qué libros sobre Wicca recomiendo. Sí, justo te lo iba a preguntar. Te iba a preguntar que qué libros recomendarías tú para quienes quieran salir de esta nube de conceptos erróneos. Ya no solamente libros sobre el Wicca, sino libros que te ayuden a salir de estos conceptos erróneos que nos han inculcado. Pues creo que hay que leer cosas erróneas de las que nos han inculcado y luego hay que leer cosas que creo yo que se van más en consonancia, son más simples. Creo que hay que leer obras simples. Por ejemplo, aunque empieza a tener un batiburrillo de cosas New Age, me gusta mucho el de Doreen Valiente de la brujería del futuro. Es verdad que empieza a tener cosas muy New Age, ¿vale? Por ejemplo, habla de la precesión de los equinoccios, que luego lo he visto repetido en otras cosas, ¿no? Y ella simplemente lo hace como, bueno, voy a hacer una introducción no pseudocientífica, porque es científica, voy a hacer una introducción sobre esto para ponernos en situación de por qué pienso que esto es la brujería del futuro, ¿vale? Y ahí ella te mete el tema de la precesión de los equinoccios. Luego eso lo han sacado otros autores y han dicho, ¡ah! Ahí, con calzador. Pero bueno, vale, para argumentar el tema de la New Age, ¿no? Pero ese libro me gusta mucho. Me gusta muchísimo, de la misma autora de Doreen Valiente, me gusta mucho Magia Natural. Me gusta mucho la obra de Vivian Crowley. Me gusta mucho la obra de Patricia Crowder. Me gusta, bueno, no voy a decir que me guste Garner, porque la verdad es que Garner es como el Julio César de la Wicca. Pobrecito, su estilo es duro de leer. O sea, yo cuando leía César, la guerra de las Galias, me quería morir. Pues cuando me leía Garner me pasó lo mismo, ¿vale? Me quería morir. Me voy a cortar las venas. Pero merece la pena leérselo, le merece la pena. Merece la pena leerse a Margaret Murray. Merece la pena incluso leerse tanto la Rama Dorada como la Diosa Blanca. O sea, tanto a Graves como a... No me acuerdo, el autor de la Rama Dorada, no lo tengo en la cabeza ahora mismo. Que alguien me ayude, por favor. ¿Qué libro has dicho? ¿El que no sabes el autor? El de la Rama Dorada, que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Fraser. Merece la pena leérselo solamente para ver de dónde vienen determinados discursos, ¿vale? O sea, merece la pena. Ya quisiera ganar ser Julio César. Me refiero en cuanto al estilo, gracias. Clifford Geertz, sí, merece mucho la pena. Hay cosas que hay que leerse para luego ver de dónde vienen, ¿no? De dónde han cogido los autores de los 70 todo ese mejunje y lo han mezclado y han dicho, vamos a hacer una nueva Wicca, ¿no? A partir de que llega a Estados Unidos. Mira, Cunningham, lo siento, pero no es santo de mi devoción. Cunningham me parece, como autor, ¿cómo decirlo sin ser ofensiva? A ver, Cunningham hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, popularizó mucho la Wicca. Innegable. Y es uno de los autores más famosos que hay. Popularizó y democratizó, ¿vale? Y yo creo en la democratización del conocimiento, of course que sí. Pero hay una cosa que no me gusta nada de Cunningham,
y es que explica las cosas y no te dice de dónde vienen, ¿vale? Eso le pasa mucho en los libros que tiene de magia natural. Que te dice 2 partes de olíbano y dices tú, bueno, ¿y por qué? Yo soy mucho de bueno, ¿y por qué? Y le pongo cara así al autor, Sí, ¿y ese por es qué mi esto? gran problema también. Y me pasa, por ejemplo, mucho con Cunningham, porque Cunningham, cuando hizo la guía del practicante solitario, obvió, yo creo que mucho decir que en realidad Wicca en ese momento no era una religión que se pudiera practicar de manera solitaria. Ahora a lo mejor es más posible, más probable por la cantidad de conocimiento que tenemos, pero entonces no. Y aún así, en determinadas tradiciones no se puede hacer. Y en el momento en el que se estaba haciendo, eso era muy complicado, ¿vale? Es verdad que Doreen Valiente abrió la puerta a eso, pero es relativo, es una verdad a media. Sobre los Farrar, no tengo mis conceptos buenos y malos, igual. Los Farrar a nivel de sabbats, de Uy, yo estoy folclore de los leyendo sabbats, ahora los Farrar y no veas qué peñazo. no solamente ya por el estilo, sino los Farrar meten muchos batacazos a nivel mitológico. Es verdad que ellos viven en Irlanda, cosa que, bueno, vivir en el field, en el campo, pues, es guay. Pero cuando se trata de darle un sentido mitológico a las cosas, porque vivas en el sitio no significa que te vayan a venir las cosas por inspiración divina. Tienes que hacer un poquito de investigación. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla mucho de Luna Sa, y se habla, y creo que fueron los Farrar, si no me equivoco, mi memoria no me falla, los que popularizaron el concepto de que Luna Sa era la boda de Luz o el funeral de Luz o algo así, yo me quedo flipando porque en realidad es el funeral de Tailtiu, es un homenaje a ¿Tu Tailtiu, que es la madre? madre, su madre adoptiva, efectivamente. Y de esto hablé hace unos años en mi blog, de hecho, porque a mí me hierve la sangre cuando veo a alguien que les digo, el funeral de Luz, funeral de tu madre, o sea, no, no. Y se han dicho muchas cosas amparándose en los Farrar. Hay que decir de todas formas que los Farrar ya hace mucho tiempo que no son alejandrinos. Hacen una cosa llamada Progressive Witchcraft o brujería progresiva. Se fueron de la tradición. Lo que pasa es que han seguido manteniendo mucho el estatus de tradicionales, pero ya no son wiccanos, lo que se considera wicano tradicional. Ni siquiera son wiccanos ya, ¿eh? Hay que hacer ahí una diferenciación porque la gente tiene derecho a evolucionar, ¿vale? Y los autores también. Yo he escrito 3 libros y no soy la misma que en el 2016 que publiqué el último. O sea que la gente tiene derecho a evolucionar. De los autores así, me gusta Starhawk, pero porque Starhawk hace cosas sin demasiadas ínfulas que no sean las de... me gusta porque ella tiene una aproximación muy honesta a la brujería, en tanto que ella lo considera que tiene que ser subversiva, pero tiene que ser sobre todo activista. Y eso a mí me mola. Pero claro, yo soy de ese tipo de persona. Hay personas que dirán pues que no es así, me estoy quedando sin luz. Yo de Starhawk Hay solo personas... he leído La danza en espiral, que me la tengo que volver a leer porque la leí hace un par de años y me gustaría interiorizar en la cabeza algunas cosillas de ahí. La danza espiral fue mi trabajo de fin de máster. Yo hice un máster en lingüística inglesa y mi trabajo de fin de máster fue sobre la danza en espiral, fue análisis crítico del discurso de la danza en espiral. Y bueno, es verdad que no salieron cosas muy positivas hacia el concepto de masculinidad que tenía Starhawk en ese momento de su vida, y que luego tuvo una influencia muy grande, en el rechazo hacia las figuras patriarcales o relacionadas con el patriarcado dentro de lo que era Wicca, ¿no? Que eso se ha pasado mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso está más que superado, es decir, creo que entendemos ahora los wiccanos de ahora, de año 2020, Dios mío, me hacía en la década anterior, creo que entendemos ahora que la masculinidad sana es una cosa que no es realmente una entelequia, sino que es algo posible, ¿no? Que las nuevas masculinidades vienen pisando fuerte y eso hay que apoyarlo. Pasa que en los años 70, 80, tío, pues la verdad Claro, es que estamos hablando de otra época, otra mentalidad. Cuando leemos un libro también que, hay que situarse también en la época en la que fue escrito y cómo se sí, pensaba sobre todo eso. entonces. Sobre todo eso, yo no abogo tanto por leerse a un u otro autor, sino a sentarse delante del libro y decir, ¿quién es esta persona?
¿Quién me está hablando? ¿Qué editorial publica? ¿Por qué se hace este libro? ¿Cuándo y qué estaba pasando? Es volver un poco a la época en la que hacíamos análisis de texto en el cole, Claro. en el instituto. Y por qué se dice, y qué tipo de discurso subyace. ¿Cuál es el saborcito, el tufo que tiene esto? Esto tiene un tufo a que al final de este libro serás capaz de autoiniciarte. Eso te da una idea de por dónde viene el autor. Si es Ray Buckland, por ejemplo, te va a dar un tufo que él dice, bueno, yo quiero democratizar esto, ¿vale? Entonces ya sabes por dónde va. Si es Gardner, te va a decir, yo sé esto y vivo en los años 50, la sociedad es muy homófoba y tengo realmente miedo de que esto se vaya de madre. Porque en cualquier momento pueden cambiar las leyes y nos vamos todos al trullo. ¿Vale? Entonces hay que pensar en qué momento se está. Ravenwolf, yo honestamente creo que no hace Wicca. Creo que nunca ha hecho Wicca. Lo que pasa es que hubo un tiempo en el que se puso de moda la palabra Wicca, que eso también es algo que hay que tener en cuenta, que hay momentos en los que hay términos que se ponen de moda y van todos los autores a decir que lo que hacen es Wicca. Sí, llega un momento en el que la gente confunde cualquier religión que tenga que ver con la brujería con la Wicca. Sí. Y lo he visto también incluso en muchos libros. Han salido ahora una serie de libros para adolescentes que se quieren introducir en la brujería. Son unos libros que intentan ser asépticos en el contexto religioso y claro... Te está troleando el 21, ¿eh? Te está troleando el 21. Son unos libros que están intentando ser un poco asépticos en el contexto religioso y yo creo que ahí fallan un poco porque si tú quieres ser aséptico en el contexto religioso, ¿por qué lo primero que hablas en el primer capítulo es que el libro es de Wicca? Cuando luego te pones a leer el libro y resulta que no es de Wicca, que es de hechizos. Y estos libros casi todos se llaman igual. La bruja moderna. No sé qué, no sé cuántos para la bruja moderna. La bruja moderna a día de hoy. No sé, la bruja moderna. Pero todos tienen la frase la bruja moderna. Es como los libros de Teo. ¿Te acuerdas de los libros de Teo de cuando éramos pequeños? Sí. Teo va a clase, Teo va a la frutería. Pues igual, la bruja moderna va a la frutería. Y esta vez se compra unas hierbas. A mí me preocupan también libros como los de Lisa Lister, esta autora que se ha hecho tan famosa por ser transfoba y misándrica, que es lo que hablábamos antes. O sea, hablábamos de libros leídos libros antiguos que leídos en un contexto actual pueden ser homófobos, pero si tú te sitúas en cómo se pensaba en aquella época, cuál era la cultura que existía en aquella época, tú lees el libro con mente abierta y no pasa nada. Pero un libro que se publica en 2020... A mí me pareció bestial eso. Yo no he leído el libro porque le hice un boicot. O sea, para mí fue como... Mira lo que dice Caldeo, la bruja moderna se balzó. Totalmente. Yo le hice un boicot al libro de Lisa Lister. Sé que hay gente que se la ha leído. Y luego le escuché a Elodie, hola Melody Crugoli, decir una vez en unas stories que Gardner era homófobo y que se sabía que era homófobo. Y me llevé las manos a la cabeza. No le dije nada, pobrecito, porque tampoco yo me iba a echar encima de ¿qué le vas a decir a Gardner? No, yo no soy de palizas ni nada de eso. Pero le escuché decir esto y dije, claro que es homófobo, o sea, no es que claro que sea homófobo. Gardner vivía en los años 50. Claro, es una época diferente. La sociedad era la que tenía. Por lo que hay que llevarse las manos a la cabeza es por Lisa Lister, que estamos en 2020. Hello. Que Gardner fuera homófobo en los 50 a mí no me preocupa. Me preocupa que Lisa Lister que no lo era. Homófoba que no lo era. Y misándrica en 2020. Que no lo era, porque Gardner era un tío que
pues simplemente pues era hijo de su tiempo, incluso le dio un papel muy preponderante a las sacerdotisas dentro de su joven, ¿eh? O sea, que el tío era bastante feminista para lo que había. Pues claro, que luego eso ha ido cambiando, pues claro, pues las tradiciones van evolucionando. La Wicca es un work in progress de siempre. El problema es ese, el problema es lo que tú dices, que en este momento 2020 tengamos una lista liste. Eso es por lo que tenemos que, ahí es donde merece la pena luchar. No merece la pena hacer unas stories por un señor de los años 50 del siglo pasado. Lo que pasa es que también entiendo que bueno, pues que a un chico de 2020 estas cosas le llamen la atención. ¿Vale? Pero bueno, por eso siempre digo, sí, en los años 50 también había gente que no era homófoba, pues tanto, y Por claro, supuesto que en los años 50 también había gente que no era homófoba, pero el ni tema no es transfoba. ese, el tema es que cuando leemos un libro nos tenemos que situar en la época en la que fue escrito. No puedes leer un libro de hace 50, 60, 70 años juzgándolo con la mentalidad de ahora. Y que son editoriales, que es que hay editoriales por detrás. Lo del tema de publicarse de manera independiente está pasando ahora por obra y gracia de multinacionales que también son malvadas, como por ejemplo Amazon. O sea, yo me autopublico en Amazon precisamente para tener esa libertad, y es verdad, gracias a eso tengo la libertad, ¿vale? Pero estos señores no se autopublicaban, les publicaban una editorial. Y la editorial tenía por detrás un sello, y los sellos tenían una ideología. Es como cuando te vas a comprar el ABC, El País o El Mundo. Cada prensa tiene su ideología, y esto es una cosa que no caemos, bueno, caemos en la cuenta porque estamos educados para ello, pero que las editoriales también tienen por detrás una ideología, y que había cosas que ellos no podían decir en los años 50. No es que ya fueran o no fueran homófobos o terfos o lo que fuera, es que no podían decirlo, es que tenían que callarse. Era Sí, eso, tragas o no publicas, macho. claro. Claro, claro. Bueno, y hoy también sigue existiendo. Como tú has dicho antes, hay muchas editoriales que, bueno, pues publican libros que están bastante eh, pasados por lejía. Sí. Entonces vamos a tener esa mentalidad, ¿no? ¿Por qué lo hacemos, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, nos sentábamos delante de un texto y decíamos, bueno, esto lo ha escrito Bronislaw Malinowski. Me siento a ver qué es el que ha dicho el señor Malinowski. Y yo entiendo cuál es su punto de vista, cuál es su ideología, dónde estudia, dónde ha nacido y cuándo lo ha escrito y de qué lo ha escrito, y por qué no hacemos eso también de los autores paganos. Cuando pasamos la selectividad, cuando Claro, pasamos todos la selectividad, también hicimos lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un análisis de un texto histórico. Pues si vamos a hacer un análisis de un texto histórico, vamos a intentarlo también, vamos a hacer el ejercicio. A mí me parece muy divertido, yo entiendo que haya gente que no le parezca tan divertido. Pero bueno, ahí queda. ay, tengo una sed, no puedo. Dice Jim Furry que ojalá las generaciones futuras perdonen sus pecados de una forma tan cariñosa como nosotros. Bueno, no sabemos Es qué que pasará. nosotros no estamos perdonando los pecados de nadie. Primero, yo no creo en el pecado. El pecado no existe para mí. Y segundo, que no se trata de perdonar. No es que se le perdone algo. Simplemente en aquella época se pensaba distinto y, joder, es que no podemos hablar del siglo XIV y juzgar lo que pasaba en el siglo XIV con los valores que tenemos hoy en día. No, Es no que se puede. entonces estaríamos quemando libros y quemando películas también. A mí lo que me sorprende es que haya gente que la haya publicado a Lisa Lister en 2020, bueno, 2019 o 2018, que creo que salió el libro. Eso es lo que me sorprende, Sí, a mí con ese también, desde discurso luego, es tan que yo incendiario. no lo entiendo. Pero bueno, Pero bueno, tenemos que... gracias a personas como Lisa Lister,
podemos decir que el Día del Orgullo todavía hace falta. Porque hay mucha gente que se llena la boca diciendo que ya no hace falta, que no les representa, que no sé qué, no sé cuántos, pero no. Todavía hace mucha falta. Sí, y no solamente que solemos pensar en las comunidades cristianas, también en el paganismo y en la brujería. Claro. Que parece mentira, ¿eh? Parece mentira que a estas alturas de la película sigamos necesitando ser activistas. Sí. Pero bueno, al final la bruja, wicana, no wicana, sigue siendo subversiva. Al final del día. Y sí. necesitamos esa subversión para traer el cambio y necesitamos eso para hacer el mundo diferente. A veces mejor, a veces peor, pero el cambio es necesario. Y si no lo traemos, no se hace. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué bonito. Hay veces que cuando he ido a manifestaciones, cuando he hecho donaciones a alguna organización, cuando he hecho algún acto de activismo pequeñito, porque yo la verdad que no soy un gran activista, pero cuando puedo hacer algo lo hago, la gente me ha criticado. ¿Por qué? Si yo tengo ganas de aportar mi granito de arena, sobre todo si es algo que me afecta directamente, o sea, que si yo voy a la manifestación del orgullo, es porque soy maricón. Y yo quiero que se me respete, joder. Tú quieres poder ir por la calle sin que nadie te diga nada. Claro. Igual que queremos también tener el derecho a echar el tarot. Como es que lo damos por sentado, pero es que tenemos que seguir haciendo activismo. Existe el Día del Orgullo Pagano, que además es dentro de poco, es alrededor de la fecha de Mabón. Es en Mabón. Existe la fecha del orgullo pagano, pero porque hemos dado por hecho que tenemos ciertos derechos, pero es que, ya te digo, hace no mucho tiempo, hace no muchas décadas, arrestaron a Zeta Budapest por echar las cartas. Vamos, pues casi como ser prostituta en Estados Unidos, que se considera un delito. Y hemos estado, vamos, las leyes antibrujería se desaprobaron, ¿cómo se dice? Te abolieron. Gracias. Ya estoy con el otro idioma en la cabeza. Se abolieron en los años 40 del siglo pasado en el Reino Unido. Que nos parece mentira, pero que nos queda mucho por hacer, que esto acaba de empezar, como quien dice. Tenemos que conocer bien, tenemos que leer bien cuáles son los discursos que emitimos. Muy bien, tenemos que darnos cuenta de cuáles son los discursos que emitimos, de qué es lo que dice cada autor, de qué es lo que dice todo el mundo, de que aquel está siendo influenciado por ese, y por tanto porta un discurso que a lo mejor está influenciando de otra manera a los paganos que van a venir dentro de 20 años. Y es una responsabilidad muy grande. Porque parece que no, pero en una comunidad tan pequeña, hasta la voz del más chiquitito tiene muchísima visibilidad, y más con las redes sociales. Jim Furry dice derogaron, no, aquella ley no fue derogada, fue abolida directamente. Fue abolida. Es un concepto parecido, pero no es lo mismo. Sí, exactamente. Fue abolida. Te iba a decir algo y se me ha ido de la cabeza. Me cachis. Y era importante. Pues ya lo hemos hablado todo. Me cachis. Odio que me pase esto a 6 minutos de que se acabe el directo. Más que nada porque es que no tengo tiempo de hacer otro más. No, ya es demasiado, ya me duele la garganta, de aquí de hablar. O sea... Y a mí las cervicales, Y eso que estoy bien apoyado, que me he buscado aquí una forma buena de apoyarme para que no me duela tanto y tal, pero estoy ya un poco cargadito. Así que bueno, esta mañana he ido al fisioterapeuta y
y me ha relajado bastante, pero bueno. Ay, no me acuerdo de lo que te iba a decir, pero bueno, lo dejaremos para otro directo entonces. Pues sí, sí, ya tienes más que hablar. No has tenido suficiente después de 2 horas conmigo, por Dios. O sea, Es que me lo he pasado muy bien. Primero que se me han pasado volando. a mí también. A Segundo, mí- que es que me he quedado flipando con todo lo que nos has contado. Porque precisamente las preguntas que te he hecho vienen por la ansia de conocimiento que tengo yo y otras personas. Porque has respondido más de lo que yo te he preguntado. Y eso me ha fascinado. Es verdad, es verdad. Yo creo que la deformación profesional del periodista, que es el llenarlo, es el horror vacui verbal, ese es como... Yo creo que eso es, eso es. Yo la Y verdad que he aprendido mucho con esta conversación contigo y eh, si hubiera tenido, o sea, me has dado conocimiento que no tenía y si hubiera tenido ese conocimiento, a lo mejor este directo tan guay no habría tenido lugar y si hubiera tenido lugar igual no habría sido tan interesante. Pero es que de verdad que me he quedado flipando con todo lo con todo lo que me has contado, te lo juro. yo creo que se resume en 2 cosas, en realidad. Las 2 horas que llevamos de directo. No toda la religión wicca es igual, no todas igual, las hay. Hay tradiciones muy flexibles, hay tradiciones muy poco flexibles. Hemos tenido una evolución que no significa que vayamos a evolucionar a lo positivo, sino que hemos metido cemento en lo que yo decía de las planchas de madera, hemos metido mucho cemento, necesitábamos el cemento porque somos una comunidad de conversos y no podemos quitarnos eso de encima. Somos una comunidad de conversos. Nos quitaremos y nos volveremos más flexibles a la que ya empecemos a practicar mucho más y a darnos cuenta de qué es lo que nos sobra. Pero de momento estamos aquí. Y, y sobre todo, la red es un consejo. La red es un consejo. Que yo sea wicana no significa que yo mañana no me hagas o sea, me hagas una trastada y yo no te vaya a devolver la hostia con la mano abierta. Por algo me llaman hardware de la hostia de la mano abierta. Te voy a iniciar la tradición de la hostia de la mano abierta. No, en serio, porque no, es así, o sea, parece que porque que yo sea wicana no significa que yo no me pueda defender o que yo no sepa defenderme o que yo no sepa decirte, te voy a hacer una lengua de vaca, que lo sé hacer. Entonces, parece que aquí los únicos que hacen cosas malas son los santeros y luego a todo el mundo, es que no se lo puede hacer, que eso es Ay, pobres ¿qué? santeros, la verdad que me dan un poquito de pena. Yo A creo mí que todo también, eso viene derivado de un desconocimiento de lo que es la religión de la santería. Yo totalmente. no la conozco. Ya lo dije una vez cuando me entrevisté con Laila y me preguntó sobre la santería. No conozco la santería. No me da ninguna vergüenza decir que no sé algo. A mí me dan penilla porque lo veo que son, al final son el saco de hostias de todo el mundo. Y a mí me fastidia eso, o sea, nadie se merece eso. Nadie se merece esa mala fama, nadie se merece eso. Además, yo creo que si antes de juzgar nos interesamos un poquito por informarnos de qué va la cosa, nos quitaremos algunos prejuicios. Yo, a ver, he leído algo de santería, pero tampoco te creas que he profundizado mucho.